los millennials, y luego la que nos sigue, que es la centennial, y los boomers, no, los boomers son anteriores, los centennial, Ujú. pues ya son Y también los generaciones boomers, los de Andrés Manuel, ¿eh? que Yo ya creo somos generaciones de redes sociales, ya no nos pegan tanto los medios tradicionales, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que viste televisión abierta, ¿no? O ¿cuándo fue la última vez que escuchaste radio abierta? Ya prácticamente todo lo consumimos a través de servicios de streaming. Entonces, eso fue lo que terminó impactando también en el resultado de López Obrador, hay que decirlo de esa manera, ¿no? Pero también es el beneficio que ha generado porque ha sacado a gente de la pobreza. Hubo movilidad social en este gobierno, porque nosotros somos 25 privilegiados. millones. Así es, pero que nosotros somos privilegiados, no hay que dejar pasar de lado que en este país hay por lo menos 50 millones de personas que no tienen acceso a Internet, que no tienen acceso a esos servicios de streaming, que todavía escuchan televisión y radio abierta, en donde definitivamente López Obrador no tenía el apoyo de los medios de comunicación. Y aún Y sobre así, todo que no tuvieron acceso a una universidad así es. pública y gratuita. Así es, entonces, con todo y eso, o sea, le pegó durísimo López Obrador, o sea, fue un fenómeno sigue siendo un fenómeno hasta el final de su mandato, y todavía lo sigue siendo aún ya en la entrada, en los albores del mandato de Claudia Sheinbaum. Que por cierto, Lo bueno, yo creo que también por eso. Ah, perdón, perdón. no, no, por cierto, la primera pregunta incómoda, ¿qué piensas del nombramiento del secretario de Hacienda? Que primero lo anunció López Obrador en la mañana, dijo que él iba a continuar, y posteriormente a las 3 de la tarde subió un video Xochitl donde dice que va a ser digo Xochitl, esta Claudia Sheinbaum donde dice que va a ser su secretario de Hacienda. Pero Yo, AMLO no dice, bueno, sí y no. Es que creo que te saltaste una cosa que también dijo Claudia antes. Poquito antes de que fueran las elecciones, Claudia dijo, estoy en pláticas con de la O para ver si se queda con nosotros, todavía no nos ha respondido. Entonces ajá, después Andrés Manuel dijo, creo que ya le respondió y le dijo que sí se queda trabajando con ella, pero necesito checarlo con ella. Y ya después, ahora sí, cuando salió Claudia a darle la noticia. Pero yo creo que se adelantaron todavía más por este tema que tenemos ahorita con el precio del dólar, que están, orgasmeados los de la oposición con el hecho de que haya subido el dólar, que el dólar subió un peso, muchas entonces todos días, apátridas. ya sé, y están felices porque, no, eso demuestra que ahora sí ya se acabó la tiranía. Y bueno, un punto que quería comentar es, desde hace 4 años, en 2000, sí, desde el 2020, yo platicando de estos temas, ya les había dicho a mis conocidos y que siempre que se hablaba del tema de política, yo siempre les comentaba, a ver, yo no tengo duda de que el próximo candidato de Morena va a ganar las elecciones por el simple poder que tiene Andrés Manuel. Y ya después de ahí es cuando se va a ver si el partido Movimiento realmente se convierte en un partido que puede seguir ganando elecciones por sus mismos cuadros formados en la izquierda. Porque Andrés Manuel es un fenómeno político y es un fenómeno en todos los sentidos. Sí, Pero Andrés Manuel prometió que él, terminando su mandato, se va a la chingada, literalmente. literalmente. Se llama su reino. Y, y pues todos le creemos. Incluso si no se fuera, pues sería peor porque la gente le dejaría de creer un poco, ¿no? Él ahorita, en estos últimos días, matizó un poquito eso de que va a salir de que ya no va a hablar con nadie porque dijo, a menos que ella, mi presidenta, me diga que necesita verme, entonces la recibo. Pero a nadie más que sea de la política voy a recibir. Eso ya Porque es un antes avance. era a nadie, absolutamente a nadie voy a recibir más que a mis hijos y a mi familia y no voy a hablar, no se va a poder hablar de política donde yo estoy, que ya no quiero tratar ese tema. Yo ya cumplí con mi parte y hasta aquí llegué. ¿Cómo ves ese matiz que metió el presidente López Obrador? No me preocupa, no me preocupa. Yo creo que López Obrador es consciente del fenómeno político que es. Creo que él es consciente de que efectivamente Claudia Sheinbaum, no le quiero quitar mérito, por supuesto, es una gran política. Bueno, es una gran funcionaria pública, demostró su capacidad al frente de la Ciudad de México, pero desde mi perspectiva, ganó por López Obrador. Y había un tema ahí de incluso de mimetismo, que hablaba con el acento todavía tabasqueño, ella, o sea, gran parte del discurso Yo no la Sí, escuché sí, hay algunos audios donde habla con el en acento el único tabasqueño. momento que escuché eso fue cuando lo dijo Xochitl. Yo nunca noté que hiciera un No. acento diferente. Y nota incluso el discurso que dio el día de la elección, es un discurso, obviamente, no completamente copiado de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador habló incluso de la fraternidad universal, temas así medio masónicos, medio cabrones en el día que ganó la elección. Pero hay una frase muy, o sea, que ha sido el sello de López Obrador, que dijo cuando ganó: voy a hacer un gobierno para todos, pero por el bien de todos, primero los pobres. Llega Claudia el día de la elección y dice: voy a gobernar para todos, pero por el bien de todos, medio se entretiene poquito hablando de las mujeres, del feminismo, pero remata diciendo: por el bien de todos, primero los pobres. O sea, hay incluso, o sea, permíteme, hay un tema ahí de discurso que yo sí creo que ganó por López Obrador. López Obrador está consciente de eso y dice: eventualmente me va a buscar. Y no quisiera que Sí, cayera la eso no popularidad. queda. Pero también
Claudia demostró en estas elecciones, la verdad, cuando estaba en lo de las encuestas, a mí me preguntaban, ¿tú quién quieres que gane de los candidatos, no? Y yo decía, mira, el que gane de Morena, incluso si el pendejo de Güero Velázquez gana, voy a votar por él antes de votar por el PRI, ¿no? Que tenía 0% de probabilidades. De hecho, cuando estaban dando los resultados, se equivocó el gobernador de, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero, Durazo. Durazo se equivocó y en lugar de decir 0.50 dijo 50% y todos así de qué, y hasta el mismo Güero Velasco fue a decir, no, era 0.5%. Pero bueno, en esa tesitura yo creo que la mayoría de los que apoyamos a Andrés Manuel teníamos esa idea, ¿no? De que cualquiera que quedara era el que íbamos a apoyar en las elecciones. Pero analiza tu Yo creo frase, que sí fue la mejor. Tobias, analiza tu frase, analiza la frase y ve lo que encierra. Dices, y contestaste, por el que sea de Morena. Así ponga literal, ¿por qué votarías intrínsecamente por el que sea de Morena, sea quien sea? Por el movimiento. Es lo que ¿Y dice quién Andrés encabeza el Manuel. movimiento? ¿Qué es lo que La lealtad, la por el lealtad? momento, Andrés Manuel. La Entonces, lealtad no es a las personas, sino al movimiento. al movimiento. Ahora, yo que quiero concluir mi participación sobre ese tema, bueno, no quiero cerrar mi participación nada más ahí para darte apertura a ti. ¿Por qué creo que el presidente matizó y dijo, si me busca? Porque creo que quiere dejar para ver hasta qué punto llega Claudia Sheinbaum. Obviamente la tendencia es que Claudia Sheinbaum genere sus propias alas, por decirlo en términos coloquiales, su propio despegue, su propia empatía con la gente. Si en algún punto siente que hay un titubeo que empieza a perder popularidad, pues probablemente pueda salir el fenómeno de masas que es Andrés Manuel López Obrador al rescate y tú sabes que con una foto donde salen caminando los dos en su rancho la chingada, tiene suficiente para volver a levantar a Claudia en las encuestas, ¿no? ¿Qué es lo que nos está interneciendo a los internautas actualmente? Lo que nos está interneciendo en los últimos 2 días, las fotos que sacan de ellos dos juntos desde que andaban en su movimiento en el Distrito Federal entonces, ¿no? Entonces, creo que por eso matizó el presidente. El presidente no es tonto, el presidente sabe que Claudia ganó por el sello de López Obrador. Entonces, probablemente si en algún punto no Así, levanta o titubea su popularidad, pues ¿quién va a salir al rescate? Pero si Claudia toma sus alas, su revuelo completamente, yo sí creo que el presidente dice, hasta aquí yo ya me retiro. Ahí muere. como lo ha hecho hasta ahorita, ¿eh? Porque Sí, si bien la misma Claudia ha dicho, ella no se ciega a esta parte, porque ella dice, a ver, yo y el presidente representamos al mismo movimiento. ¿Qué quieren que diga? ¿Por el bien de todos primero a los ricos? No, pues pues no. yo voy a seguir con la misma estrategia que el presidente tenía, porque somos el mismo movimiento. Desde que yo empecé a trabajar en la Ciudad de México, incluso desde mucho antes, Claudia ya tenía referentes políticos. De hecho, cuando le preguntan quién es tu mayor referente de político, no menciona a Andrés Manuel. Andrés Manuel lo menciona como en el tercer o cuarto lugar, porque si bien es la persona que más la ha impulsado en su carrera política, no fue la persona que más la marcó. Porque cuando ella llegó a la Ciudad de México, ella ya llevaba un bagaje cultural y en la política muy avanzado, solo Sí, que sí, se ya. dedicó a dar clases en la academia. Porque ella estuvo, obviamente en el 68, no porque creo que, no sé si ya había nacido, pero si había nacido estaba muy chiquitita, pero sus papás sí estuvieron en el movimiento del 68. Ella estuvo cuando detuvieron, creo que en el 87, cuando Ajá, detuvieron a la universidad, a la UNAM, de querer ajá. cobrar cuotas. Ella Sí, sí, estuvo en ese sí. movimiento. Y ella también estuvo en el movimiento apoyando a los que hicieron el movimiento creo que era del 98 también, Ajá. cuando tomaron la universidad. Entonces, todo eso, pues ella tiene su propia historia política. Claro, eh, ella entró al PRD en ese momento y después a Morena, porque Claudia también es fundadora, por Andrés Manuel, y eso no hay duda. Y yo nunca he escuchado que diga, no, a mí no me cae bien este señor, o yo ya no quiero hacer las cosas como las hace, porque no, lo que ella dice y lo que Andrés Manuel dice, y toda la gente que es consciente con el movimiento es, lo más importante es el movimiento de realizar la cuarta transformación, y ya después vienen los egos y los demás temas, que fue lo que yo creo que perdió a Marcelo. Ujú. Sí, Porque Marcelo se llena la boca diciendo que él fue fundador y todo, y no es cierto. Él en ese momento quería ser presidente del PRD, cuando Andrés Manuel ya se había salido. De hecho, le preguntaron, ¿y usted se va a ir con Andrés Manuel? ¿Se va a ir a Morena? Y dijo, yo jamás me iré a Morena. Perdió las elecciones en el PRD, lo empezaron a perseguir por lo de la línea 12, y tuvo que escapar del país. ¿Y quién lo volvió a rescatar? así es, efectivamente. Así, Él, yo creo que es un él quería ser político. presidenciable. Me acuerdo que salió un artículo de él allá antes del 2012, todavía era jefe de gobierno. Este, sí, porque en 2012 fue Mancera quien ganó la elección en Distrito Federal. Sí, Sí, 2011, 2012, fue Miguel Ángel Mancera. Bueno, allá antes del 2012, recuerdo que salió un artículo de él en una revista de esto, no sé, creo que la revista Hola, donde le hicieron una entrevista larga con su esposa,
le pusieron, me acuerdo perfectamente, pues, son revistas rosas que decía el Clark Kent mexicano. Marcelo Ebrard, el Clark Kent mexicano, y ya desde ahí hablaba de sus aspiraciones presidenciales. Él quería ser presidenciable, y efectivamente había un Bueno, desprecio por movimientos, por Morena. Por Morena. él fue precandidato del PRD en el 2012 junto con Andrés Manuel. No sé si te acuerdas, pero en estas Ujú. elecciones en el 2000, para elegir el candidato en el 2023 para el 2024, a Marcelo el presidente le dio todo lo que quiso. Dijo que se separen todos de su cargo, que se separen. Lo único que no le dio fue lo de los debates, porque el presidente dijo, no vamos a dejar que yo no recomiendo los debates, ni siquiera dijo, no se va a hacer. Solo era que alguien pedía algo y Andrés Manuel en la mañana decía, pues sí, yo considero que sí se deberían separar de su puesto, ¿no? Y se separaban todos. Y luego, De hecho, pero cuando llegó la parte de los debates, antes de tener, un día antes de tener la reunión con todas las corcholatas, que así les llamaron, un día antes se reunió con Marcelo Ebrard. Entonces, gran parte de la banda vimos ese movimiento como Marcelo Ebrard le dictó la línea al presidente, o sea, le dijo cómo quería el juego y el presidente lo escuchó y lo chiquió. Prácticamente lo que quería el presidente era decirle, güey, voy a hacer todo como tú quieres para que te des cuenta que el movimiento, pues como que no va contigo. Así fue como pues yo lo sí, leí. que al final, y es que así fue, al final, por más que se quejara él, todo se hizo como él lo hizo. Así Él es. fue el que pidió que hubiera espejos, él fue, es más, él puso dos encuestadoras porque Monreal renunció a la suya para darle una. Y otro punto, ¿eh? Cuando fueron las encuestas en el 2012 de Ebrard contra Andrés Manuel, que quedaron pegaditos, ¿a poco Andrés Manuel le dijo a Ebrard que renunciara a su cargo para las encuestas? No, no, yo creo que no lo Pues necesitaba. no, no, y de hecho, yo creo que Andrés Manuel tenía la firme convicción de que si Ebrard estaba por encima de él en las aspiraciones y en el gusto de la gente, pues que se lanzara a él. Por eso es que hizo la parte de las encuestas, pero no le alcanzó a Marcelo para ganarle a Andrés Manuel. Y Como que no le alcanzó para ganarle. gran parte del Adelante, sinsabor, no sé si vas a coincidir conmigo, que gran parte del sinsabor que se tiene con Marcelo Ebrard es que es un político muy mesurado, muy pragmático, pero muy tibio, muy tibio. Contrario al espectro de Fernández Noroña, que es un radical tremendo, ¿no? Ese güey sí nos convierte en Venezuela, me cae de madre. y Pero a él le alcanzó para el tercer lugar sin nada de dinero. ¿Eh? así es, solo. Pero aún así creo que la gente dice, Marcelo Ebrard, nah". En realidad también, desde mi perspectiva, también Claudia Sheinbaum es, nah, comparado con la figura que es Andrés Manuel. A ver, es que no puedes comparar a nadie con. Tú comparas a cualquier político con Andrés Manuel y va a ser. Es más, bien, a lo mejor me voy a ver muy mamón, pero incluso podemos compararlo con el presidente Cárdenas y es nada, No, porque Andrés Manuel vino a hacer una política diferente. así No, es. no, el general Cárdenas hizo cosas muy buenas en aquel momento, pero él creó el corporativismo y Andrés Manuel lo rompió. Él lo que hizo fue darle el dinero directamente a la gente para que no necesitara controlar a la gente, que era lo que quería hacer el presidente. Así Entonces, es. con cualquiera que compares a Andrés Manuel, va a ser ñe. ¿No? Yo creo No, que Claudia sí no, creció yo creo que mucho. sí, yo creo que sí hay políticos que tienen su propio sabor. A ver, Yo sé que no, yo sé que no coincidimos, pero a mí la figura de Felipe Calderón es una figura que me parece muy impresionante. El señor sabe hablar. El Peña Nieto, incluso a Peña ver, Nieto, permíteme, estoy hablando yo, no te me exaltes. Incluso adelante, adelante. Peña Nieto es tan imbécil que cae bien, cabrón, ¿sabes? O sea, cuando le preguntaron por los libros en la FIL, la forma en cómo reaccionó no fue una reacción que causara odio, sino fue una reacción de decir, no, estoy un pendejo. Y se rieron. O sea, la gente se rió con él porque él mismo se estaba riendo de sí mismo. Tenían Pero Peña su Nieto es un propio meme sabor. andante, Pero, por no es ejemplo, un te puedo decir, político profesional. el mismo Fox tiene su propio sabor a ranchero, a psicótico, bueno, a esquizofrénico, ranchero, esquizofrénico, pero tiene su sabor, tiene su sal. Lo que no encuentras en Santiago Krill. Santiago Krill es frío, completamente Pero baila samba anda y lloran. Entonces, y le sale entonces, sangre cuando se sí, trasvaldea. ¿estás de acuerdo? Bueno, no estás de acuerdo, pero yo sí creo que hay políticos que tienen su sabor, pero efectivamente, en eso sí coincido perfectamente contigo. Y si los comparas con López Obrador, pues no hay manera de comparar. Esa es a lo que iba. Obviamente, yo creo que tú y yo tenemos ese mismo tema de que a Calderón no es que fuera muy chingón, no es que hablara muy bien, es que lo tomaban de su mejor ángulo siempre. Bueno, Y siempre tenía la línea ya bien puesta, pues bien porque ya se la puesta. habían dictado. Hay una cosa muy clara en la que en Guadalajara le reclaman sobre la guerra contra el narco que ha hecho y las matanzas que hizo. Si quieres, luego lo buscas. Sí, Y, ya lo he visto, sí, y conste. él bien bravo y le aplauden, pero no dejó de preguntar a la persona. Le respondió al señor cuando ya le estaban sacando Cuando ya del lo lugar. estaban sacando, así es. Si lo hubieran dejado de preguntar, pues a lo mejor le contesta algo que lo hace quedar en ridículo.
Y por Claro, eso, Calderón era súper cuidado por los medios. De hecho, en los debates a los que sí fue Andrés Manuel, le dio una arrastrada a Calderón. claro. Tú puedes revisarlo porque le sacó lo de Hildebrando y todos los demás temas, y lo de que era amigo del INE y todas esas cosas se la sacó. Y Calderón no supo qué hacer, pero no ganó el debate, ganó el debate con toda la televisión más de su lado. Por eso digo, Déjame Calderón, hacer una y si es digresión, ¿eh? alguien que llama, a ver, Que yo creo que si hay un político que sí puedes poner al lado de López Obrador y sí tiene su propia sal, que es precisamente Fernández Noroña. Fernández Noroña sí tiene una personalidad brutal, tiene sí, claro, su propio énfasis, tiene su propio discurso, para nada improvisado, es un hombre, es un intelectual el vato, o sea, yo he escuchado hablar y pero de tú este güey, pregúntale eso a Noroña, a ver qué te no, responde. es buenísimo Noroña, y aparte también tiene su discurso agresivo pasivo, o sea, es de chingo, y también tiene el discurso agresivo positivo, que era el que aplicaba con Genaro García Luna, ¿no? Como lo hace sufrir, y todavía el señor, desgraciadamente, pues, es demasiado radical, y la gente lo encuentra muy necio incluso a veces, pero sí tiene su personalidad, se respetan, yo creo que López Obrador sí siente respeto por Noroña, ¿no? La verdad, esa es mi Sí, perspectiva. aunque están como con ideas un poco separadas, porque no, Sí, casi así es, no lo llamó en todo el sexenio hasta el final, cuando se vio la fuerza que realmente tenía Noroña en el así movimiento. es. Porque se vio, yo estuve en las últimas dos marchas que hizo Andrés Manuel y veía llegar a Monreal y estaban los carteles. No es broma, era no mentir, no robar, no Monreal. Y en cambio Noroña era casi como cuando venía Andrés Manuel, o sea, nada más que la diferencia es que pues Noroña todavía se mete por este lado porque no es el presidente, ¿no? Y tú te podías acercar y tomarte la foto con Noroña. Pero bueno, ahora sí, viene lo importante. ¿Qué pasó en estas elecciones? ¿Tú cómo viste la respuesta de la ciudadanía primero empezando en nuestro estado? Y espérame un Bueno, poquito, en lo que me sirvo agua, y ahorita. sí, porque yo me acabé acá mi café y me acabé también ahora estoy tomando agua. Listo. Yo creo que fue una respuesta, la gente respondió. Aquí en Jalisco hubo ciertamente voto diferenciado en algunos sectores porque Demasiado diferenciado. porque ganó Movimiento Ciudadano. Ganó Pero Movimiento ganó Ciudadano. Lomelí. ¿Perdón? Pero para senadores ganó Moreno. Así es. Sí, 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 por eso te digo, o sea, hubo ese discernimiento. La gente sí fue a votar con el plan C. Ojo con eso, ¿eh? La gente dijo, a ver, yo soy de Movimiento Ciudadano, voto por Movimiento Ciudadano, pero quiero el plan C porque quiero que dejen trabajar al presidente. Sí, Y eso en fue lo que... diputados locales y federales también ganó Morena. Así es. Es algo Así es. así que Es para algo que luego digan impresionante, que ¿eh? la gente en Jalisco no es muy política y yo creo que fue el estado en el que más diferenciaron los votos. Sí, Casi como diferenciaron si los se hubiera votos, puesto a cabrón. jugar uno de cada uno. Así es. Déjame decirte que particularmente yo no voté por Claudia Delgadillo. Yo voté por Lemos. Voté por Lemos a pesar de que es de Movimiento Ciudadano y a pesar de que sé que Movimiento Ciudadano es el pan naranja, pero es una persona que pues me late un poco su trayectoria, lo conozco prácticamente de cerca y siento empatía por el tipo, con Claudia, ¿no? Con Claudia Delgadillo. Perdón, con Claudia, sí, Claudia Delgadillo, ¿verdad? Delgadillo, sí. Sí. Déjame decirte quién sí siento yo que se haya llevado a las elecciones de calle, si haya sido por Morena, este señor que es rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, a pesar de que tiene su pasado priista. Tiene Ricardo es de Agamos. sí, bueno, pero sí andaban, porque hubo una foto por ahí de este Mario Delgado con él cenando, y sí se rumoraba que le querían dar la candidatura de Morena, ¿eh? No sé qué pasó ¿Sabes en qué última creo yo? instancia. Si hubieran hecho eso, bueno, fueron dos cosas básicamente. La primera es que si hubieran hecho eso hubiera pasado lo que en Nuevo León. Ujú, Pusieron a alguien que para nada era del movimiento y no juntó nada de puntos. Ve, quedó en el cuarto lugar empezando en el primero por el efecto Obrador. Bueno, también de Julio Astillero le puso una putiza en la entrevista. No sé si no lo has visto. Vela a Clara Luz. Clara ujú, Luz y Julio Astillero. Es buenísima esa entrevista. Pero bueno. Y este tipo también estaba en el PRI, pero era priista de los malos. ujú, Ahorita se está dando a la derecha, a la izquierda, ya que se murió su patrón. Pero ujú. si estuviera Trino, digo, Trino, ¿seguiría él allí? ¿No? Raúl más bien, Entonces, ¿no? sí, perdón, sí, Raúl. Sí, me confundí. No, Trino Y todavía vive. Trino sí está, pero pues no tiene la fuerza del hermano. No. Y, y otro tema, Claudia Delgadillo, yo tampoco voté por ella hace 6 años que se lanzó para presidenta municipal de Guadalajara. ¿Por qué? Porque teníamos semanas de estar en Morena. Estas elecciones sí voté por ella, no porque me gustara especialmente, sino porque yo quiero que en mi estado haya IMSS bienestar. Ujú, Y Alfaro hizo todo lo contrario del IMSS todo lo bienestar. contrario. ¿Qué hizo?
le dio en vez, es más, teniendo los hospitales civiles, en vez de darle el dinero a los hospitales civiles para que tuvieran más médicos y pudieran atender más gente, hicieran la reconfiguración, se lo dio a los de los tecos. Así es, Entonces, al de los tecos. esa No, y fue, o sea, aparte la empresa con la que firmó Secretaría de Salud Jalisco, es una de las empresas, hay que decirlo con todas sus letras, de las chiqueadas del presidente, una empresa de reciente creación, de este político corrupto de ahí del centro de México, que es Farfán, apellida Farfán del tipo, la farmacia se llama F Medical. Y a pesar de que es de las favoritas del presidente, o al menos de la administración, son unos corruptazos tremendos, unos evasores de impuestos, y a ellos les dio el contrato Alfaro durante los 6 años. Tremendo, el desabasto que tienen en la Secretaría de Salud Jalisco se debe precisamente a esos güeyes que no le saben nada a las farmacias. De verdad no le saben nada al sistema farmacéutico, se la quitaron. En la administración pasada la tenía con Aristóteles, estaba quizá, Pisa. Bueno, la farmacéutica se llama Dimesa, pero es una filial de Pisa. Es el dedo chiquito, es la creación de Pisa. Entonces, pues, le quitan a Pisa porque viene el veto prácticamente desde la presidencia de la República por el tema del acaparamiento que estaba teniendo Pisa del medicamento contra el cáncer. eso y Y de que se murieron muchos niños por sus medicinas caducas y que no quisieron arreglarlas, ¿eh? así es. Entonces, pero se queda F Medical, ¿no? De esos son unos corruptazos tremendos. Y aquí en Jalisco les ha ido súper mal, ¿eh? Les ha ido súper mal. El desabasto es brutal en la Secretaría de Salud Jalisco. Y también en parte porque pues le dio presupuesto al hospital Leaño, que es precisamente de los Tecos, como bien lo comentabas. Ujú. Sí. Bueno, esa era la razón por la que yo voté por Claudia Delgadillo, porque al final Yo de no, cuentas hubiera podido votar por Lemus. yo Pero a sinceramente mí lo que me interesaba era Incensar. yo no creo, nunca creí realmente que Morena pudiera tener el estado de Jalisco, ¿eh? Realmente sí sigo viendo, históricamente el estado de Jalisco junto con Guanajuato son los estados más mochos del país. Entonces, realmente yo veo difícil que en algún punto pudiera entrar, a pesar de que votaron muy inteligentemente los jaliscienses. Por ahí compartí en mis redes sociales, en Facebook, en mis redes sociales, ya me siento todo un influencer. Por ahí compartí en Facebook temprano cómo fue el voto en el estado de Jalisco para Xochitl Gálvez, para Claudia Sheinbaum, y para este señor Maínez. Se ve muy, muy marcada la tendencia de la calzada para acá y de la calzada para allá. Es decir, al oriente de la calzada es todo Sheinbaum y al occidente de la calzada es todo morado, morado por esta mujer, por Xochitl Gálvez. Me sorprendió, sí, que hubo un voto inteligente, muy diferenciado, muy razonado, pero al final del día yo nunca creí que Movimiento Ciudadano iba a perder el estado de Jalisco, ¿eh? Desde Sí, mi yo perspectiva. la verdad no pensé que fueran a llegar a este nivel en el que están a 2.7 puntos de diferencia, ¿eh? Bueno, eso sí, yo Son creí que menos iban a quedar con un puntos de 10. la diferencia y esta elección va a llegar hasta tribunales Abre la por ese posibilidad, tema. abre la No, posibilidad. va a llegar porque a final de cuentas, la misma ley lo aclara. Cuando hay menos de 5 puntos y cuando se tienen que abrir todas, bueno, claro, si lo pide Morena, es cuando la diferencia entre los votos nulos Es de menos de 5. y es mayor que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, se entiende que sí pudo haber una mezcla, un movimiento que hubiera inclinado los resultados finales. Por eso en Jalisco se va a tener que mover eso mucho, ¿eh? Al final de cuentas, a lo mejor de todas formas se queda un movimiento ciudadano, pero de que tenía muchas posibilidades Morena de ganarlas, ¿no? Yo no vi esas posibilidades, porque también tengo otro amigo que igual que tú comparte esa visión, que sí tenía posibilidades, movimientos en Morena en Jalisco. Yo sinceramente no las vi. Déjame decirte por qué, porque bueno, este señor que era candidato a gobernador y fue prácticamente por el puro candidato. Quiero aclarar mi punto de vista. La gente estaba muy descontenta con Alfaro, con la administración de Alfaro y con la persona de Alfaro en particular. La gente estaba fastidiada. Lo que le valió a Enrique Alfaro, bueno, Movimiento Ciudadano en Jalisco, es que viene este señor Pablo Lemus, que es una persona muy carismática, que primero estuvo en Zapopan, ¿sí? El estado más rico del estado el municipio más rico del estado de Jalisco, y después, por sus tracañuelas que hicieron ahí, sus interpretaciones torcidas de la ley, a pesar de que creo que ya se había elegido allá, por segunda ocasión, se va para un tercer mandato en Guadalajara. O sea, él es electo alcalde de Guadalajara y había gobernado ya los dos municipios más importantes del estado, el municipio más rico y el municipio más grueso, con mayor grueso en tema de votos. Entonces, por esa sola condición y además por la personalidad de este señor de Pablo Lemus, yo sí veía difícil que le quitaran la gobernatura, ¿eh? Ahora, y aquí termino mi intervención. Hay un punto muy importante, independientemente de que se repita la elección o no, como bien lo comentas, y que sabemos que probablemente la termine ganando Movimiento Ciudadano, sí abre la puerta para el próximo sexenio. Es más, ni siquiera para el próximo sexenio, carnal. Esto abre la puerta. La diferencia en la que quedaron abre la puerta para que si Morena le echa poquito más ganitas, en la intermedia se lleva en Guadalajara. Y quien se lleve Guadalajara en la intermedia se lleva la gobernatura en la siguiente.
Entonces, Aparte, yo hay creo, algo que no estamos tomando en cuenta, que es que Morena ganó el Congreso. ujú. El Congreso Estatal, Ujú. no, Es lo que yo estaba no, diciendo. no, yo no he leído esos datos. Sí supe que les arrebató muchas de estas diputaciones, que lo cual me sorprendió de cajón, pero no sabía que les había ganado el Congreso en el Estado. Entonces, con razón han estado muy callados los de Movimiento Ciudadano. Y es por lo mismo del Plan C. O sea, el Plan C también incluía a los diputados locales, Sí, siempre los diputados locales. Porque las reformas constitucionales requieren de la aprobación de las legislaturas locales. de 17 legislaturas locales. Así es. Entonces, avanza el plan C. Y fue un éxito, ¿eh? Tenemos el plan C definido. Donde teóricamente no lo tenemos es en el Senado, pero dos senadores, como sea. Y todavía falta ver Y todavía falta cómo ver se si. hace la modificación después de los que pierdan el registro. Pero ya vi prácticamente los números en la tarde del país y dice que ya están a 2 escaños. Antier estaban a 4. Pero 2 escaños de ser mayoría calificada en el Senado. Y en la Cámara de ¿No? Diputados, pues no se diga, o sea, No, estamos en sobrados. la Cámara de Diputados, con la versión más baja de plurinominales, ya tienen mayoría absoluta y dos terceras partes. Calificada, ajá, así es. Ujú. La gente le Bueno, respondió, la gente le respondió a López Obrador, porque contrario a lo que piensa la derecha, contrario a lo que piensa la oposición, el pueblo no es tonto. Y te vienen con el discurso ahora de que México perdió porque no va a haber contrapesos. No, ni madres. Nunca la oposición utilizó los la gente no quiere contrapesos. contrapesos. No, la gente, no, no, porque vieron que la oposición no utilizó su contrapeso en beneficio de México, lo utilizaron para bloquear al presidente, bloquear. Y la gente se El dio mismo cuenta de Damián eso. Cepeda lo dijo, lo acaba de decir hace 2 días otra vez. Fue un error votar contra los programas sociales. Pero Fue por un error supuesto, votar en contra de todo lo que el presidente ponía solo porque lo había puesto. así Debimos es, haber sido más inteligentes y ver qué sí votábamos y qué no votábamos. exactamente, Los dos mayores errores del PAN fueron la moratoria constitucional y aliarnos así con el es. PRI. Porque incluso en el PRI, digo en el PRI, en el Senado, el PAN debió haber tenido muchos más senadores, pero los perdió por la forma en la que negoció con el PRI. No, y Si te déjame te fijas en digo, la Cámara, así es, déjame te digo algo que a la gente le molestó bastante. Hace 2 años, más o menos, y 2 años, hace 2 años, el PRI le estuvo coqueteando a Morena. No sé si te acuerdas, no fue hace 3 años, creo, que cuando incluso, pasaron la reforma de la Guardia Nacional y de las incluso, fuerzas militares en cosas de seguridad. incluso J. Cole Polensky, se llamaba la chica esta, dijo, bueno, pues escucha mejor Primor que PRIAN, ¿no? O sea, haciendo alusión a la unión que querían con el PRI y Morena. En su momento yo lo vi de, no, mames, no se escucha mejor, eso se va a escuchar muy mal. Pero cuando el PRI le estuvo coqueteando a Morena, sale el PAN y dice, ni madre, güey, si no somos coalición en la legislación, en la legislatura, no seremos coalición en las elecciones. Entonces el PRI dijo, pues no, voy a desaparecer. Yo no creo que haya sido así la negociación ya en lo particular, ¿eh? Sí, el PRI Yo sí le creo que estaba coqueteando al al revés. presidente. Sí, sí, Y sí, deja, pero no le estaba coqueteando porque quisiera estar con Morena. Le pues, estaba coqueteando para tener un punto de negociación más fuerte con el PAN. Porque si te fijas, el PAN tenía casi el doble de fuerza política que el PRI. sí, y lo tiene. Y por lo menos en el Senado no lo tiene. Bueno, Revisa los números del Senado sí, sí, y sí, sí, es están cierto. casi iguales. Lo que muestra más la fuerza política que tienen es la Cámara de Senadores, digo, la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados, el PT tiene muchos más diputados que el PRI. Sí, sí, sí. Es más, el PRI y el PDD juntos tienen menos diputados que el PT. Por cierto, Movimiento Ciudadano, que va a ser la tercera fuerza, está, no sé si a 1 o a 2 del verde ginecologista. ¿tú crees que Movimiento Ciudadano negocie con Morena en el No, Senado? y no lo necesitan. Bueno, Es necesitamos más los dos fácil que escaños. convenzan a 2 senadores del PRI que a los de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, aunque no estaba en la moratoria constitucional, de todas formas lo hacía en el papel. Claro. Sí, 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 estoy Entonces, consciente de eso. que nos vengan a decir que son humanistas y que son de centro izquierda, son puras papas, son el PAN, el PR, digo, el PAN naranja. Así es, Bueno, el pan naranja. ya, ya llevamos 1 hora y 12 minutos. ¿Qué te parece si lo dejamos para la siguiente semana? Aquí en Sin este punto problema. donde lo dejamos. Sí, sí, Va que sí, va. está bueno el tema, está bueno. Bueno, cuando son las 11:37 de la noche terminamos esta sesión y muchas gracias por todo tu tiempo y por todos tus conocimientos que nos acabas de ayudar, Hombre, Eliseo. Cuando esté listo, te lo paso. a favor que me haces. Saludos. Saludos, hasta luego, gracias. Hasta luego.